Buenas tardes. Vamos con pelota al piso. Hoy, 10 de noviembre de 2021. Ayer fue el Día de la Libertad, el día del 9 de noviembre, un nuevo aniversario de la caída del muro de Berlín. Siempre hay que recordar esos días porque es muy impresionante recorrer la ciudad de Berlín, que en 300 metros están los 60 años más importantes, impresionantes de la historia, por lo menos del siglo XX, donde tenés el Parlamento alemán, y a 300 metros tenés la Puerta de Brandenburgo. Y en el Parlamento alemán surgió el nazismo, la mayor tragedia de la historia de la humanidad, junto con el estalinismo. En 1933 vino la Segunda Guerra Mundial, el pedacito más grande de Berlín era más chico que una pelota de fútbol, y en 1961 se empezó a construir el muro. Y en 1989, 66 años después, la caída, y ahí este proceso maravilloso de globalización extraordinario que estamos viviendo, con los pormenores que existen, pero que, muchachos, cuando vemos la historia, no tiene nada que ver con lo que pasó en el pasado y del horror que la humanidad se salvó. Quiero dedicar este programa a Nicolás Szabo, que es hijo del kiosquero asesinado en Ramos Mejía, a su hermano, que no tengo el nombre, a su abuelo Pedro, a su mamá, que son una familia pyme que estaba laburando un domingo para hacer la diaria, para poder pagar los gastos, para poder afrontar el día a día de una familia laburante, y un demente, no tiene descripción en el diccionario, lo fusiló. Y demuestra el grado de inseguridad que se vive en la Argentina, el grado de tragedia en materia de libertades personales que estamos viviendo. Y bueno, fue, creo que muy, muy conmocionante. Me comuniqué con Nicolás, le di obviamente mi pésame, y bueno, esto es un humilde reconocimiento a él. Sabe que rezamos por él, por la familia, por su papá. Bueno, nada, es una forma de abrazar a la distancia. Todo lo que podamos hacer lo estaremos haciendo. Una pequeña reflexión sobre el tema seguridad. En el año 2004, en la Fundación Atlas, que dirigíamos con Martín Simonetta, desarrollamos una serie de trabajos que lo contratábamos a personas expertas, y ahí apareció un muchacho que fue un gran amigo después, y es un gran amigo, ya me va ni el nombre que se me fue, hincha de Vélez, experto en seguridad, banque que ya viene, donde que él hablaba de las 4 patas de la seguridad: la ley, la policía, el sistema judicial y el sistema penitenciario. Y la Argentina tiene las 4 patas mal. Hacía mucho hincapié en Diego Gorgal, hacía mucho hincapié en la pata del sistema penitenciario. Él decía, si los jueces no tienen dónde poner los presos, los terminan largando. Y pasa lo que pasa. Y el sistema penitenciario es un sistema de hotelería en cierta forma de pensarlo. Y siempre fue estatal. Y la demostración de la ineficiencia estatal está en lo que vemos de cómo son las cárceles, lo poco que sirven, y cómo la gente se escapa y los jueces no lo ponen adentro, etcétera. Reformar el sistema penitenciario cuesta exactamente 3 años de déficit de aerolíneas argentinas. La plata está, decidimos gastarla en otro lado. No digo que no tiene que haber cárceles ni que no tiene que haber condenas. No, el que delinque, el que mata, tiene que estar adentro, está fuera de discusión. Chorro, ladrón, asesino, violador, adentro. Pero tenemos que dar buenas cárceles para que los jueces no tengan ningún tipo de excusas para largar gente, ¿okay? Lamentablemente la Argentina busca excusas y pasa lo que pasa. Ni hablar la pata policial, yo no soy un experto en seguridad, ni hablar la pata de la justicia, pero me parece que tenemos que trabajar mucho sobre las 4 patas a la vez. Es otra de las reformas que deberíamos hacer en forma perentoria y, digamos, sin dudar en tomar decisiones desde el punto de vista
simultáneas. No eso de hacer primero la educación y después el cambio cultural y pasan 20 años y 30 años y siguen matando gente y un desastre. Ahora, la Argentina tiene los recursos para hacerlo, falta la decisión política. Les reitero, todo el sistema penitenciario se cambia en poco tiempo con la plata de 3 años de déficit de aerolíneas argentinas. Así que sepamos lo que hacemos. Bueno, disculpen esta intromisión en un tema que no es obviamente mi fuerte, ya no sé cuál es mi fuerte, pero bueno. El segundo mini editorial de hoy, de corazón, Nicolás Szabo y familia, rezamos por ustedes y los abrazamos fuertemente a la distancia. El segundo tema que quería tocar es este gesto, no sé si se ve la cámara, por este gesto lo mataron a Verón en el 2002, cuando él dijo, déjame tirar el centro un poco más despacio, y la gente pensó que se estaba vendiendo a Inglaterra, y todavía pobre Verón lo insultan, le dicen que es un inglés, andás a ver, porque quiso parar un poco la pelota. Paren que estamos jugando muy vertiginosamente. Bueno, amigos liberales, tranquilos muchachos, tranquilos, hay un poco de paz. Yo me hice liberal por una frase que dice, detesto lo que decís, pero daría mi vida por defender tu derecho a decirlo. ¿Ok? Entonces, nada te transforma en nada por opinar algo que no estás de acuerdo. Simplemente no estás de acuerdo, punto. O sea, jamás dejaré de hablar de fútbol y de rock y de los temas que sea con un amigo porque en algún punto estamos en desacuerdo. Jamás voy a pensar que un amigo, que otra persona responde a intereses espurios de vaya a saber qué poderosa fuerza, porque en algo no estamos de acuerdo, loco. Paren un poco, hagan lo que quieran, pero yo paro un poco, ¿no? Hagamos el gesto de Verón, que es uno de los mejores jugadores que vi en mi vida. Ahora sí vengan de a uno, ahí la peleamos a muerte, lo banco a muerte la bruja. Y otra frase que me hizo muy liberal, hoy estoy con 3 frases, hay otros que están con otra frase, está bien, cada cosa que te liberalice está bárbaro, es la de Charly García, cada cual tiene un trip en el bocho, difícil que lleguemos a ponernos de acuerdo. No es tan grave no ponerse de acuerdo, loco, no te transforma en nada, ¿ok? Y recuerdo bien a los 17 años, hoy estoy deportes en el recuerdo, a los 17 años que leí por primera vez el libro 1984, después el libro ese lo habré leído 6 veces más, y creo que en cualquier momento vuelvo, es lectura obligatoria. Yo me acuerdo que cuando daba clase en la facultad lo ponía como lectura obligatoria, aunque daba economía, pero para entender la Argentina es 1984, donde en algún momento Winston Smith, que es el protagonista, se enoja y escribe en un diario ahí en privado, porque la pantalla lo veía y lo podía condenar por eso. Dice, la libertad consiste en poder afirmar que 2 más 2 es igual a 4. Todo lo demás viene por añadidura. ¿Ok? A partir de ahí, en las pintadas que hacía para la UCD y la JSL, etcétera, en la década del 80, cuando empezaba, a los 17, 18 años, 16, 17, en mi buzo decía 2 más 2 es igual a 4 y firmaba la pared con un 2 más 2 es igual a 4, que era una suerte de código, enigma, entre 4 o 5 dementes que leíamos 1084. Bueno, conclusión, amigos liberales, tranquilos, chicos, tranquilos. La vida es libre, cada uno milita, vota, promueve y se emociona con lo que quiere, ¿ok? Y con el debido respeto y restricto al proyecto de vida del otro, ¿ok? Bueno, listo. No tenemos a Pablo Guido, ¿no? ¿Ya tenemos a Guido? Ya está conectando Guido, está haciendo con el tema de cosas. Le sugiero, ya que estamos, si tengo un minuto, hago un chivo. El Lacha TV, loco. Gran reconocimiento al gato negro, que ya le voy a dar la dirección de Twitter, que es el que hace el Lacha TV. Un maestro, porque creo que con la edición me mejora lo que pueda decir que en algún momento con cierto grado de inspiración. Es más difícil el gato negro, el coso, pero bueno, vamos a buscarlo. Y sugiero, macho, suscríbanse, ya vamos casi 6.000 suscriptores. El gato negro es, ¿cómo estamos? @AIBIRA2. Aivira, andás a ver. Bueno, @Aivira, se ponen gato negro, lo encuentran. Es un gran tuitero y él hace el Lacha TV. Y bueno, les sugiero, miren, si pueden, si tienen ganas,
La Odisea de la Bondiola, un informe que hizo Nico Buñaski, donde contamos en detalle los trámites que tiene que hacer un pobre productito para cruzar la General Paz. Y tenemos a Guido, que aparte no quiero ni pensar lo que es introducir una bondiola en Neuquén. ¿Cómo anda Pablo, Guido? ¿Cómo va? ¿Cómo andás? Está todo? Muchas gracias por la invitación. Pero hoy tenemos una invitación triple. Ahora en un rato se prende Juanma Morales. Y un poco la intención de hoy, Pablo, es hablar del timing de la reforma. Me tiene loco ese tema. Vos sabés que me tiene loco y te voy a decir por qué. Con esto te disparo la primera pregunta. Porque yo creo, y esta es la pregunta, que una buena reforma sin expectativa es igual a una cero reforma. Igual a casi a no hacer la reforma. Un poco como Macri esperando los brotes verdes. No llegaron nunca porque nunca hubo expectativa. ¿Vos estás de acuerdo con eso? Bueno, la expectativa está muy relacionada o relacionado directamente con el tema de credibilidad. Y este es uno de los puntos, te diría, clave cuando uno está analizando las posibilidades, o mejor dicho, las probabilidades de éxito de una reforma. Porque si vos no tenés credibilidad y lanzás una reforma, después si querés podemos hablar de la velocidad de la reforma, la secuencia de las reformas, etcétera. Pero si vos no tenés credibilidad, el sector privado, que es en definitiva el que va a crear empleo y el que va a generar un nivel de actividad más grande con las reformas, o por lo menos el objetivo, si no te cree, va a tomar decisiones muy diferentes a que si te cree que la reforma es sostenible. No sé si soy claro con esto. Totalmente. Sí, o sea, sí. tiene que ver con las expectativas. Es decir, un gobierno que no es creíble no va a generar las expectativas suficientes o necesarias para que todos los agentes económicos, para ponerlo de alguna manera sintética, se encolumnen detrás de esos cambios. Ahora, yo a veces en el fragor de la discusión mando que la única forma, te voy a chequeame si es correcto que diga la única forma de generar expectativas es con más profundidad de reformas. ¿Será así eso? Dejá de ponerme en duda a mí mismo, ¿viste? Después termino esta conversación y termina con una X en el documento, pero bueno, dale. Esperá, porque no todas las reformas son iguales. Es decir, no hay un manual de reformas, cómo hacerlo. ¿Por qué? Porque cada país tiene su problema, ¿sí? Si bien hay, digamos, una columna vertebral de reformas, las reformas que tiene que hacer la Argentina hoy no son las mismas que tenía que hacer la Argentina hace, no sé, 20 años. Ok. Y la magnitud. Reformas, sí, decime. Y la magnitud tampoco. Claro, la magnitud tampoco. Las condiciones iniciales no son las mismas hoy en la Argentina que, para ponerlo en el mismo espacio temporal, que las de Chile o Uruguay hoy o las de Perú, si se quiere. A ver, para ir a un caso extremo, Gustavo, las de Venezuela. ¿Te imaginás el flor de despelote que tienen los venezolanos para iniciar una reforma, ¿no? La velocidad y secuencia de la reforma en Venezuela es diferente a la que nosotros vamos a tener que encarar. A ver, vamos a incorporar al señor Juanma Morales porque la señorita, viste, tiene su tiempo. No sé, estaba tocando la guitarra, no sé qué estaba haciendo. Bienvenido, Juan. Sumate a la mesa. ¿Cómo andás, Lacha, querido? Pablo, ¿cómo andan? Salí del programa de radio y vine enseguida para acá. Ah, un señor de los medios. Qué delincuente. Bueno, escúchame, Juan. Vamos a hacer un terceto mayor. Tema, timing de las reformas, profundidad. Después hablamos de la posibilidad fáctica. Yo quiero hacer ahora el supuesto que sale el genio de la lámpara y dice: Juan, Lacha, Pablo, hagan las reformas por donde empiezan. Hoy en la Argentina, en noviembre del 2021. Así como está el quilombo, 205 el dólar. Viste, el dólar ya es una ruta, 205. O sea, te lleva hasta La Pampa la 205. Bueno, digamos, ¿por dónde empezamos? ¿Cuáles sí, cuáles no al principio? Aparte, desapasionados, ¿viste? Nadie lo va a acusar de comunista si la reforma, la apertura la hace dentro de 2 años, no digamos boludeces. A ver, me gustaría escucharlos.
A ver, si quieren empiezo yo. Ataque, Guido. En la experiencia, ¿sí? Evidencia empírica y conceptualmente, esto está sustentado, si querés después lo explico, pero toda reforma de las que necesita Argentina tienen que empezar necesariamente, y esto te diría que hay un consenso entre los economistas, sí, en una estabilización monetaria y fiscal. O sea, ese es el piso, ¿sí? La base de la casa que vos querés construir. Sin eso, y cuando hablo de estabilización monetaria y fiscal, es ir reduciendo, después depende cómo lo quieras hacer, pero ir reduciendo el déficit fiscal para que el Banco Central vaya tomando más autonomía, emitiendo menos y ir bajando la inflación. Esa es condición necesaria. Y a partir de ahí comenzás a secuenciar las otras reformas. Que, si me permitís 3 minutos, dale. En mi cabeza la secuencia es la siguiente. Si querés después hablamos. La velocidad te diría que es un segundo aspecto. Sí, bueno. Porque, a ver, ¿te acordás del debate, no? ¿Shock o gradualismo? Si querés después hablamos. Pero sí. La secuencia sería esta. Primero, la estabilización fiscal y monetaria. Luego vendrían las reformas, a ver, hacia adentro, o sea, locales, reformas en el sector financiero, reformas en lo que hace a los mercados de bienes y de factores de producción, liberalización de precios, y después, como si tuviéramos 3 momentos, como el tercer momento, te diría que la apertura comercial y financiera. Eso es lo que yo tendría en la cabeza, ¿sí? Te hago una pregunta. Después te me callaste, Guido. No te escucho, ¿eh? ¿Ahí me escuchás? Ahora sí, ahora sí. Sí, no sé dónde me dejaste. No, pensé que... Yo te estoy viendo por la tele y tengo un delay. No te calentés. Hacemos radio. Oíme, pero capaz que los tiempos ahora son mucho más cortos. O sea, por cómo lo anunciaste, dijiste, para mí me suena a 1 año, otro año. Y yo no sé si tenemos 3 años, capo. Bueno, a ver, 3 años es poco para la magnitud del problema que tenemos. Pero a ver, la velocidad, Gustavo, está en relación a las condiciones iniciales. La Argentina está muy mal, eso está claro, lo cual te llevaría a hacer un programa de reformas de shock y no gradual, como yo te las estoy planteando. Sí. Segundo, no tenemos, a ver, vos siempre hablas de que no tenemos tiempo, y además de que no tenemos tiempo, es cierto, pero no tenemos un colchón. ¿Qué significa esto? Vos sabés que las reformas tienen costos, ¿sí? Por lo menos costos iniciales. Hay algunas reformas que tienen costos iniciales más grandes que otros, y hay algunas reformas que tienen beneficios rápidos y otros más alejados en el tiempo. Te lo pondría en estos términos: cuanto más complicada esté la situación inicial, cuanto menos colchón financiero tengas para soportar los costos iniciales, cosa que no tenemos, ¿no? Porque es decir, Argentina no tiene financiamiento. Por ejemplo, la bala de plata que podría ser en muchos países la asistencia financiera del Fondo Monetario, hoy no lo tenemos porque ya lo gastamos en el 2018 y 2019. Eso no está disponible. No se come en otro mague, ¿no? Bueno, difícil, ¿no? Por lo menos con un gobierno de las características que tenemos hoy. Entonces, todo esto que te estoy mencionando me lleva a decir que la reforma tiene que ser más rápida, o sea, más de shock y menos secuencial, ¿no? O sea, hacer la reforma de golpe, diríamos, en todas las áreas, o por lo menos en la mayor cantidad de áreas posible. Pero ¿cuál es el problema, te diría? Que vos no podés hacer todas las reformas de golpe, y yo te he escuchado a vos a veces decir lo siguiente, ¿no? No podemos poner a jugar a las pymes, ¿sí?
sin solucionarle algunos problemas previos. Traducido en una reforma, ¿qué significaría esto? Hacer una apertura comercial en el mismo momento que estás haciendo una baja de impuestos o reformas en el mercado o en el sistema financiero, yo no sé si te generaría un éxito al final del día. No sé si soy claro. Y por eso te dije lo de la apertura comercial como un tercer momento. A ver, sí, estoy de acuerdo. Está bien. Juanma, ¿qué agregamos a esto? Bueno, esto ¿Estás de más acuerdo? o menos Podés no estar de acuerdo, Juanma, ¿eh? Te damos el beneficio de... No, pero me cuesta no estar de acuerdo con mi querido maestro. Ahora, Alcahuete, yo creo que, digamos, estoy de acuerdo en el orden de las medidas, o sea, me parece fiscal monetaria y después última apertura económica, ¿no? Cuando ya tenés acomodado la cancha como para largarte a competir. Ahora, me parece que estas medidas de reforma, de plan de estabilización y reforma fiscal y monetaria, me parece que se pueden hacer como en dos etapas. O sea, una urgente, yo atacaría en lo fiscal, lo que tiene que ver con una reforma previsional y los subsidios a la energía, porque me parece que ahí hoy los subsidios a la energía este año vamos a estar en casi 3 puntos del PBI, más o menos, una cosa así. El déficit previsional es otra cosa grande. Me parece que ahí lo atacaría en una primera medida, y ahí también tenés que dar la señal de lo monetario de que vos eliminás la dominancia fiscal, es decir, que vos tenés que hacer un plan, digamos, creíble, o tomar determinaciones creíbles para que los agentes de la economía crean que vos no vas a seguir emitiendo y usando el Banco Central de impresora del Tesoro para pagar el déficit. Y después, ahí, yo una vez que tenga más o menos eso, después me parece que podés encarar otro plan que ya es más profundo, de reforma del Estado, de regulación más de la economía, y me parece que ahí podés irte a otro esquema monetario, que eso no lo hablamos la otra vez. Me parece interesante porque yo pensaba, digo, el peso vale la pena seguirlo manteniendo, es como que vos al mono no le sacás la navaja, se la escondés un rato, pero después, digamos, el mono va a poder sacar la navaja, ¿no? La política argentina va a tener el peso del Banco Central. Digo, después de desregular, después de hacer, digamos, un ajuste fiscal y de tener más o menos acomodada la inflación o las expectativas inflacionarias a partir de haber disminuido la dominancia fiscal y haber generado buenas expectativas entre los agentes. Digo, no se puede ir a un esquema de dolarización, algún nuevo esquema monetario más profundo. Lo dejo como pregunta, pero me parece que podría ir en una segunda etapa, ¿no? Uh-huh. Sí, estoy de acuerdo con lo que decía Pablo, y me parece que cada segundo que pasa es, digamos, más urgente la necesidad de hacer reformas de shock, porque ya no hay tiempo para gradualismo, ¿no? Les dejo la inquietud. Sí, yo déjame poner en abogado del diablo, porque hay cosas que empiezan a no cerrarme. Y me pongo en abogado del diablo. Ahora yo soy estoy en ese gabinete y digo, campeón, vos decís, tengo 3 puntos de déficit fiscal de los 7, que debe haber, 8, ¿sí? En subsidios a la energía. ¿Qué estás hablando? ¿Un tarifazo de 3 puntos del coso? ¿Se armó un quilombo? No tengo soy el genio de la lámpara, no soy Nabucodonosor, no soy Nerón para hacer esto. ¿Okay? ¿Cómo bajas 3 puntos de déficit fiscal en subsidios en un corto plazo? O con solo el anuncio y marcás expectativas, digamos, con un anuncio gradual de reducción. O bajamos los impuestos a la energía y transferimos esa plata a las eléctricas, a los fabricantes de energía. Y por otro lado, el déficit previsional, cualquier cosa que hagamos no tiene resultado inmediato. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a elevar la edad jubilatoria? ¿Cómo haces? No sé qué podés hacer que sea inmediato en materia de déficit previsional. No, es cierto que tal vez inmediato no, pero vos podés ir subiendo la edad jubilatoria de un par de meses por año hasta llegar a qué sé yo, a que los hombres se jubilan a los 70 y las mujeres a los 65, lo podés anunciarlo y podés ir haciendo y corriéndolo un par de meses por año, por ejemplo, lo que es la edad jubilatoria. Después, en los subsidios económicos a la energía sí estoy de acuerdo, pero me parece que podés encarar una especie de segmentación
que eso es lo que quiere hacer Guzmán el año que viene, no sé cómo le va a salir, pero podés hacer una especie de segmentación donde, bueno, seguís subsidiando más alguna parte que hoy no está en condiciones de pagar y vas liberando tarifa por otro lado. Ahora, obviamente que tendría que estar acompañado por una baja de impuestos de lo que vos pagás en la boleta, ¿no? Porque hoy creo que lo que vos pagás del costo de la energía de una boleta de electricidad es el 30%. Eso es el costo de generación de energía. Después, el otro 70 o 60% es impuestos y va a la empresa de distribución. Bueno, ahí hay que mejorar un poco esa ecuación, ¿no? No sé, digo, pero va en el marco de una reforma más amplia. Me parece que son puntos que hay que atacar, me parece, porque si vos ves lo que el sistema previsional, el déficit que tiene, y ves los subsidios de la energía, vos decís, bueno, si yo empiezo a atacar esto, puedo tener un efecto más o menos importante, por lo menos en el corto plazo. A ver, y Pablo arrancó, te sumo, Pablo arrancó con condición necesaria, estabilidad monetaria y fiscal. Ahora, para lograr esa estabilidad monetaria, tengo miedo que esto sea un círculo, un perro que se muerde la cola. Para lograr la estabilidad monetaria y fiscal necesitas credibilidad, pero es al revés. Para lograr la credibilidad necesitas estabilidad monetaria. Entonces, ¿qué pasa? Por eso te digo, noviembre de 2021, no tenés esa reputación. ¿Cómo lográs estabilidad monetaria y fiscal? Si vos me preguntás concretamente si este gobierno nacional podría lanzar una reforma con probabilidades de éxito, mi respuesta es no. Por más que anuncie que Von Mises resucitó y va al Ministerio de Economía. No, porque a mí me da la sensación que la gente no le cree nada, al menos le va a creer en una reforma. Escúchame, se han pasado 14 años anunciando los beneficios del socialismo cubano y venezolano, no de manera explícita, pero implícitamente. Hay que ver los amigos que tienen, y yo tengo que creer que si los amigos son esos, se quieren parecer a los amigos, ¿no? Sí. No tienen ningún tipo de credibilidad. Es decir, bueno, entonces déjame, está bien. Fenómeno. Este gobierno no puede hacer nada de lo que estamos diciendo. A lo sumo mejorará un cachitín la situación fiscal, sacando subsidios a la energía con los tarifazos el año que viene, se arma un quilombo grande en una casa. Ok, pero ponele, te lo tomo. Pero estás hablando, la pregunta es, entonces, ¿y espera la economía 1 año y medio, 2 años a un cambio de gobierno? ¿Está ese tiempo? Bueno, políticamente faltan 2 años. Vos me estás preguntando si este gobierno dura hasta obvio. Diciembre Más de vale, 2023. Esa es la pregunta. Sentite libre, No lo loco, sé. es un espacio libre. A ver, si la situación se espiraliza para peor, veremos. Si logran mantener esto como está ahora, que 50% de pobres, 50% de inflación, podría llegar, ¿sí? La pregunta es esa. Yo lo que te digo es que este gobierno no tiene ninguna chance de iniciar una reforma. Además, no la siente. Es decir, la gente no es estúpida, Gustavo. No. O sea, los que van a poner plata, ¿vos te creés que se anuncian vamos a poner un ejemplo concreto, ¿sí? Mañana se levanta el presidente y el ministro de Economía anuncia por los medios de comunicación en la casa de gobierno, de un lado el presidente y del otro lado la vicepresidente, una rebaja impositiva, ¿sí? Ponemos la mano en el bolsillo, hermano, dale. ¿Vos creés que la gente va a creer en eso? No. Bueno. No, salvo que lo hagan efectivamente. No, pero ¿sabés cuál es el problema? Para que la gente le crea en una reducción impositiva, pari passu, tienen que pegarle un hachazo al gasto público tan fenomenal que el mercado les crea que va a ser posible la reducción tributaria, ¿sí? Uh-huh. Y te lo pongo en otros términos. Allá por el 86, 85, Alfonsín anunció una economía de guerra y después anuncia el plan austral, ¿sí? Uh-huh. Y lo que dijo es que iba a dejar de emitir dinero
para financiar gastos. Eso, Sí. la verdad que le creyeron un rato, ¿sí? Y Alfonsín creo que tenía en ese momento más credibilidad para iniciar cambios que este gobierno. Y eso duró un ratito, te diría 1 o 2 trimestres, hasta que la demanda de dinero comenzó a aflojar, comenzó a bajar de nuevo y eso se reflejó en el aumento de precios. Yo no le veo ninguna... Y, perdón, y A Alfonsín, ver. el Alfonsín del 85 no era este Fernández. Por eso te digo, Claro. me parece que tenía más credibilidad Uf. Alfonsín, Ni hablar. porque habían transcurrido menos de 2 años de gobierno, 1 año y medio. Estos ya llevan 14 años. No, y aparte, a ver, era una novedad respecto de los milicos, o sea, tenía un plafón todavía. No digo que era mejor o peor, nada, no importa eso, pero tenía otra credibilidad, sin lugar a duda. Bueno, Y se bueno, fue ahí está el gastando punto. rápidamente, ¿no? Te hago una pregunta, Sí. es una pregunta incómoda a ambos. Juanma, aprendete. ¿Es menos automática de lo que creemos la curva de Laffer? Yo digo, menos impuestos recaudan más. Y muchos economistas nuestros me dicen, no, estás loco. Eso funciona en el largo A ver. plazo, en el corto plazo ni a palos. Y yo necesito corto plazo. A ver, si vos bajás la alícuota para recaudar más, la base tributaria te tiene que crecer de manera más que proporcional a la baja de alícuota, ¿no? Digamos, es una cuestión aritmética. Lógico. Entonces, la pregunta es, ¿cómo generás ese aumento más que proporcional de la base tributaria? Pienso, los que están en negro se pasan a la economía en blanco. Sí. Esa es una alternativa. Segundo, o de manera simultánea, aumentás la producción, ¿sí? En blanco. Bueno, y eso creo, Gustavo, que está en función de nuevo, la expectativa, como decís vos, o la confianza que le tenés al gobierno para implementar la reforma, ¿sí? Que no solo tiene que ser tributaria. Es decir, me arriesgo a pasarme de la economía en negro a estar adentro de la pantalla de la FIP. No, tenés que tener una ¿Por qué? credibilidad. Hoy tenés que tener una credibilidad milagrosa a ese nivel. Porque te cuento una cosa. El gobierno de Macri hizo un blanqueo y prometió que no iba a aumentar los impuestos y los aumentó. Para los... ¿Te acordás que Macri creó el impuesto a la renta financiera para las personas con ciertas características? ¿sí? Sí, sí. Y había prometido que no. O sea, ese recuerdo está muy presente. No, y el ¿sí? tipo que se ensartó en ese blanqueo se quiere matar y no. Fue una traición muy grande. Sí. Ahora, Juanma, Bueno, sumate a entonces, esto. a ver, déjame un punto más. Dale. La otra alternativa es que haya un tsunami de inversiones locales y extranjeras que aumenten la producción y eso te expanda la base tributaria. Bueno, ¿están dadas las condiciones en este gobierno para eso? Porque además del tema tributario tenés la regulación, la inflación, la baja capacidad financiera o prestable de los bancos, etcétera, etcétera. Juanma. No, yo para agregar a eso, no tengo los números ahora en la cabeza, pero en algún momento lo había leído, creo que era de Fada, donde calculaba más o menos el efecto que había tenido las bajas de las retenciones cuando bajó Macri en 2016, y más o menos tardaban 2 años en recuperar la recaudación, ¿no? No a través de retenciones, sino a través de otros impuestos, IVA, ganancia, pero más o menos me parece que era alrededor de 2 años en la escala del campo, ¿no? Ahora, digo, si vos tardás 2 años, o podés tardar más o menos, como decía Pablo, depende. Ahora, si vos haces un programa creíble, capaz que eso lo podés financiar. Digo, capaz que alguien te financia ese lapso. O sea, porque a Macri se lo habían financiado, lo que pasa que, bueno, no lo encaró como lo tendría que haber encarado, no le salió, bueno, podemos decir todo. Pero digo, si vos haces un programa creíble, yo creo que hasta te lo pueden financiar, lo puedes financiar con ahorro externo, con programas de algún organismo multilateral. Digo, me parece que es financiable, si es 2 años más o menos. Hay que hacer los números, porque financiar 8, no sé, el déficit de 40.000 palos, te la regalo de vuelta, ¿no? Bueno, sí, pero a ver, a Macri le prestaron 30.000 palos, o sea, aumentó
No, deuda externa consiguió 30.000 palos por año los 2 primeros años, ¿no? Sí, sí. Ahora, No es poco. está bien. Sin hacer nada. Buen dato ese. Las reformas las empezó a hacer, o sea, el intento de reforma lo hizo en diciembre del 2017, donde metió la reforma previsional, que fue una reforma entre comillas, el consenso fiscal con las provincias y la reforma impositiva, que yo me acuerdo, el primer año creo que estaba previsto que la presión tributaria baje 0,2% del PBI. Sí, sí, sí. O sea, nada. Vos empezabas a ver los resultados a los Entre 3, 4 150 años. años. Yo creo que, y te hago un comentario, una pregunta, no estamos, a ver, en un contexto de no credibilidad, capaz esta pregunta es una boludez, pero déjame hacer la pregunta y bueno, califíquenla ustedes como quieran. Pero no estamos minimizando el efecto de la confianza. Ponele que no hagas nada de todo esto, pero anuncies una gran reforma, ¿ok? Y empieces a instrumentarla a paso no gradual, a paso firme, quizás no todo junto el primer día, pero que va avanzando. ¿No te genera cierta demanda de dinero que te permitiría un señoreaje? ¿No te genera cierta demanda de bonos? Porque la gente empieza a apostar, los bonos están muy baratos, y eso te permitiría ir colocando algo de deuda. Y si te apalabrás de alguna manera empresas, esas cosas cuando adelantan liquidación de exportaciones, es decir, en un clima de confianza, algunos negocios medio tirados los pelos son más proclives, ¿ok? Y capaz estamos minimizando eso. Como que ese efecto es nulo y digamos, no hace falta de entrada bajar el gasto público los 8 puntos que necesitamos. ¿Ok? Yo me acuerdo, Gustavo, el primer mes del gobierno de Menem asume el 8 de julio del 89 con el país incendiado. Sí. Ese mes fue el de mayor inflación de la historia de la Argentina, 196%, julio del 89. En un mes, ¿eh? Y está claro en las mediciones, semana por semana del mes de julio, cómo la inflación se desploma, ¿sí? Ajá. Y eso fue aumento de la demanda de dinero, porque la oferta de dinero venía con una inercia, el Banco Central seguía emitiendo, porque tenía que cubrir el bache. Sí, sí. ¿Y Menem qué hizo Menem? Menem hizo un par de cosas. En los meses de mayo, junio, que fueron los 2 meses previos a la asunción, Sí. dio 2 discursos muy buenos y anunció la famosa economía popular de mercado en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y en la rural, en la inauguración de la rural. Ajá. Y tercer mensaje, que creo que también fue clave, el mensaje de Asunción. Recordemos que el mensaje en la bolsa es en agosto y la inauguración de la rural habrá sido los últimos días de julio, o sea que fueron una semana de 3 discursos al palo. Y vos decís que eso generó confianza. Sí, absolutamente. Y además, yo ya no me acuerdo, pero fue en julio, cuando Menem asume, creo que a las pocas horas envían los 2 proyectos claves: reforma del Estado y emergencia económica, que se aprueban los primeros días de agosto. ¿Sí? Para, porque me vuelve loco esto que estás diciendo. Vos tenés ahí un contexto donde seguís emitiendo como bestia, porque imagino que habrán seguido emitiendo como bestia, pero la demanda de dinero te reaccionó rápido. Sí. Bueno, porque estoy sustentando tu idea, ¿no? Sí, que es posible que la demanda de dinero se incremente, no te digo a un nivel de un país normal, pero mucho más del que tenés ahora. Eso es posible. La joda es que estamos haciendo una apuesta que es ganar o morir, ¿no? O sea, hoy es una ruleta rusa atómica, no podés hacer una... Eso debe ser la sorpresa de un modelo económico y no el fundamento, ¿no? Eso ayuda, pero a ver, pero no puedes anunciar esa mejora. ¿Qué hubiera pasado con esa mejora inicial de la demanda de dinero si Menem no mandaba al Congreso esas 2 leyes? Bueno, hubiera sido otra historia quizás. Sí, sin lugar a dudas, sí. Sí, aparte, recordemos a la teleaudiencia que la ley de reforma del Estado, en el anexo decía, permitía para que el Ejecutivo privatice el 100% de las empresas del anexo 1, y eran 500 empresas. Y en agosto del año anterior, en el 88, el mismo Congreso no le permitió
privatizar el 42% de 2 empresas de Terraño. Este país es extraordinario. En el medio de la hiper se excitaron todos de alguna manera, pero bueno. Lo que pasa es que la hiper te disciplina, es fundamental. Ahora, la joda es que esto vuelve a pasar. ¿Cuánto tiempo lleva? Son 30 y pico de años. ¿Se vuelve a repetir esto? O sea, o la gente ya quemó la sorpresa, digamos. Sí. A ver, yo por haberlo vivido, los 80 y la actualidad, creo que hay muchas similitudes con aquel momento, ¿sí? Uh-huh. Y se palpa en la calle, y se ven las elecciones, Gustavo. Estas elecciones PASO ya empiezan a configurar ciertas similitudes en términos de votos con lo que pasaba en los años 80. Sí, total. ¿Sí? Mirá lo que, a ver, en los años 80, si bien el tercer partido, que era la UCD, no tuvo un éxito electoral muy grande, ¿sí? En la capital federal, que era el bastión de la UCD, lograron, creo que en el 89-91, el 22% de los votos para diputados. Uh-huh. ¿Sí? Pero la UCD, con el discurso que tenía de privatizaciones, apertura de la economía, de regulación de mercados, liberación de precios, eliminación de la inflación, etcétera, eso, digamos, permeaba a los otros partidos, porque acordate, Angelos, que era el candidato radical a la presidencia, el discurso era muy parecido. Total. ¿Te acordarás del lápiz rojo de Angelos? El lápiz rojo, ¿no? Sí, sí. Bueno, y Menem, después del 14 de mayo, que es cuando gana la elección, inmediatamente al otro día se pone en contacto con Alzogaray. Y después nombra de ministro de Economía a un empresario, que era el gran cuco del peronismo, ¿no? El grupo Bunge-Bor. Sí. Recordemos una cosa. Perdón, cierro con esto. Sí. Eso hoy está pasando. No debe haber ningún candidato de la oposición que no diga que hay que bajar impuestos. Uh-huh. Sí, decir por lo menos lo dicen los chicos, ¿no? Pero sí, escúchame, bueno, recordemos una cosa, que Menem nombrando a Bunge-Bor, es buenísimo que traigas esto. Año 89, 15 años después del secuestro de montoneros a los directivos de Bunge-Bor, ¿no? O sea, 15 años no es tanto tiempo en la memoria colectiva, y si se puede hablar de memoria colectiva, ¿no? Por supuesto. Y como es, y eso te implica un cambio. O sea, me parece que eso también sembró expectativas. ¿Sí? Para estos tipos es distinto, definitivamente, ¿no? Incluso, esto un día tenemos que analizarlo, Pablo y Juanma, en el timing de la reforma de los 90, el hecho de haber entregado de entrada los canales de televisión a cualquiera. No hay que dar un desastre los canales estatales, ¿no? Radio Belgrano, había cualquier cosa en Argentina. Pero también es un indicador importante. Y de haber privatizado las 2 empresas que no pudo privatizar el gobierno anterior, aunque no lo hicieron bien, Aerolíneas y Entel. Pero bueno, te sigo con esto. ¿Algún sueño húmedo, Juanma, Guido, de una reforma antes del 23? Yo insisto, Argentina no puede esperar el 23, macho. Olvídate, no tenemos un año. No es lo mismo esperar en el año 89 al 91, que con un gasto público mucho más bajo, sin pobreza, con menor delincuencia, con menos falopa, que ahora. No es lo mismo, hermano. Mirá lo que está pasando en La Matanza, es un polvorín, no hay olor a smog, hay olor a pólvora en La Matanza, en todos lados. Entonces, dame alguna expectativa de cambio que venga con el oficialismo, con un cambio de gobierno, con una gran dual de Alfonsín, Remes, algún invento de acá al 23. O nada, o a esperar adentro de una covacha. Juanma. A ver si mira, yo pensaba, ¿no? Mientras hablábamos, situación de hoy, tenés congelado, tenés dólar congelado, o sea, el dólar oficial. Uh-huh. Tenés tarifas congeladas, tenés combustibles congelados, tenés los medicamentos congelados, tenés la comida congelada, prepaga congelado, telecomunicaciones congelado. Digo, esto está al borde de estallar ya. Hoy tenés, según algún economista, tenés ya reservas líquidas que estén en terreno negativo, es decir, el Banco Central está utilizando los fondos de los encajes de los depósitos en dólares. Sí.
me parece que lo que se viene es esperar una crisis peor. Y eso puede ser, digamos, el pie inicial para avanzar sobre alguna reforma, pero me parece que no va a ser este gobierno. Yo no tengo la sensación de que este gobierno no va a encarar nada. Creo que esto se va a profundizar porque, digamos, ya llevamos mucho tiempo así y este gobierno no está dando ninguna señal de que va a encarar alguna decisión digamos, correctamente. De hecho, si vos ves lo que está haciendo, se está radicalizando más. Hoy leía lo del Financial Times, que salió un artículo sobre Argentina y el FMI. ¿Qué es lo que les está llamando la atención a los tipos de afuera? Que el ministro Guzmán, que era un tipo moderado, se está radicalizando. O sea, cambia los términos de negociación. Yo creo que esto se torna una radicalización. Ahora, con estas variables como las tenemos, esto no aguanta mucho más. Entonces, sí me parece que va a haber una crisis importante, no sé, algo tipo Rodrigazo o algo similar, y a partir de ahí me parece que se termina de conformar ese clima de que hablaban recién, tipo hiperinflación de los 90 para encarar una reforma, porque es lo que ustedes decían, digamos, cuando la crisis te estalla, cuando vos tenés una hiper, ahí tenés la gente que ya te demanda que vendas todas las empresas estatales. Yo tenía amigos hace un tiempo que todos bancaban aerolínea, todos bancaban YPF, ahora nadie las banca. Digamos, ahora la gente habla de que el Banco Central genera inflación, cuando hace un tiempo la mayoría de la gente te decía no, porque los grupos concentrados. Digamos, este malestar empieza a generar una demanda social. Me parece que el malestar va a aumentar, me parece que vamos a una disparada del tipo de cambio, una crisis más tipo Rodrigazo, o con algunas variables así, y me parece que a partir de ahí se va a generar el clima político para las reformas, para que se hagan las reformas, pero que las reformas las va a hacer otro gobierno, me parece, no tengo duda. O sea, y estoy hablando de clima político y de clima social, porque es cierto que también la sociedad tiene que empezar a entender y a demandar las reformas que necesitamos. Digo, si la sociedad no entiende cuáles son las reformas, ningún político va a tener, digamos, los huevos de hacerla. Entonces, me parece que lo que se puede esperar naturalmente de esto es que la crisis se profundice, que aparezca una especie de Rodrigazo a partir de ahí, con una gran devaluación, con el gasto público licuado, con una inflación más alta. A partir de ahí me parece que sí va a ser el momento para hacer las reformas, pero no va a ser este gobierno. Me da la impresión a mí. Juanma, ¿sabes cuál es el miedo de tu análisis, que me da tu análisis? Que me cierran el papel. Listo, hiperinflación, se licúa todo, empecemos las reformas, 2003. Pero no me cierra en la sociedad, loco. A mí me parece, eso es una bomba atómica. Bueno, pero y si no cierra la sociedad, no cierra el papel. ¿Me entendés? Es que, digamos, a medida que se va profundizando la crisis, me parece que a la sociedad le va cerrando mirar la alternativa. ¿No? Porque nosotros estamos en una fase decadente, estable, pero es medianamente cómodo. O sea, como estamos mal, pero estamos mal de a poquito. No nos damos cuenta. En cambio, cuando aparece una crisis un poco más grande, me parece que la gente ya empieza a demandar lo que le demandaba a Menem en los 90. Sí, sí. Que todavía hoy lo empiezan a demandar más que hace unos años, pero todavía hay mucha gente que no le termina de cerrar. No sé, digo, lo pienso, qué sé yo, capaz que estoy equivocado, puede ser. No, que en esto hay una incertidumbre tal que la probabilidad que le pifiemos. Yo, para mí, esa solución típica de Argentina: hiperinflación, devaluación, licúa todo, entra guita de la soja, alguien pone unos mangos, listo, arranquemos de cero. Eso es la última, no hay lugar. El otro día un economista me decía, todo número es divisible por 2, campeón, podés volver a caer hasta el infinito. Guido. Sí, se licuó, Guido. A ver, a mí me parece que todavía estamos en una etapa previa a la etapa previa que está comentando Juan Manuel. A mí me parece que todavía hay un margen para que el gobierno vaya, por ejemplo, haciendo un Rodrigazo en cuotas. ¿Qué significa? Que haya un aumento de tarifas, pero no tan grande. O sea, recordemos que el Rodrigazo fue un aumento de tarifa, el tipo de cambio estábamos hablando de 100, 200%. Yo no creo que estemos en esa situación, ¿sí? Porque de hecho, en los últimos años, el peso se fue devaluando. No es que estás con un peso, un control, un cepo cambiario que no
no ha permitido devaluar el dólar oficial. No, pará. El dólar, el peso, perdón, el peso se ha ido devaluando. Las tarifas se incrementaron un poco. Estos famosos controles de precio en los supermercados, los precios cuidados, acuérdense que cada 3, 4 meses el gobierno habilita un incremento, 5, 10%. ¿Sí? No estamos en la situación de inflación cero de Helbart, un control absoluto de los precios, ni de los salarios. Estamos lejos de eso. O sea, yo, si tuviera que poner, históricamente, si tuviera que hacer una similitud, y nosotros estamos, me parece, en una situación de inicios de planes primaveras, ¿sí? O sea, todavía muy lejos de febrero, del 6 de febrero del 89, cuando comienza la debacle. Estamos en fines del 87, principio del 88, donde todavía hay alguna secuencia de, digamos, mini planes primavera, ¿no? Ajustes no tan grandes como para eliminar los desequilibrios en los precios relativos, por ejemplo, pero todavía tenemos. O sea, esto no significa que este gobierno en algún momento de nuevo va a iniciar reformas. Yo creo que este gobierno está liquidado, no tiene ninguna probabilidad. Liquidado. Está liquidado porque no. A ver, la pregunta es si lo quiere o no lo quiere hacer. No, es si lo va a poder, podría hacerlo. Alfonsín, Gustavo, en los últimos 6 meses del gobierno, del 89, primer semestre del 89, no podía hacer nada. Tocaba los botones Alfonsín en la Casa Rosada y el mozo no le llevaba café, mucho menos para hacer una reforma. Ahora, Pablo, pará. Dale, Juanma. Les consulto esto. Digo, el peronismo no tiene ese as bajo la manga que por ser peronismo, tiene más poder político o el poder de torcer, digamos, el timón más o menos cuando quiera. Digo, porque a los jubilados el año pasado se los ajustó, nadie dijo nada. Cristina hace unas semanas, digamos, enalteció al capitalismo y destruyó al comunismo y no dijeron nada. Digo, los sindicalistas dan apoyo al gobierno. No, por ser peroncho, ¿no tienen un as bajo la manga que el radicalismo, que Alfonsín no lo tenía? ¿Puedo responder? Dale, sí, obvio. Mi respuesta sería la siguiente. Cristina de Kirchner podría haber encarado unas reformas de las que estamos hablando, no sé, en el 2011, cuando tenía el 55% de los votos, pero hoy estamos en un gobierno cuyo centro, el poder político recae en la figura de la vicepresidenta, que en las PASO sacaron el 30% y ahora la semana que viene, dentro de 4 días, no sabemos cuánto van a sacar. O sea, a mí me da la sensación de que estamos creo que si las elecciones del 14 de noviembre repiten las PASO, y estamos, me parece, en un periodo de transición, porque los gobernadores se alinearon con el kirchnerismo en tanto y en cuanto el kirchnerismo ganaba elecciones. Pero si pierden el próximo domingo, el olor a derrota del 2023 está cada vez más cerca. Bueno, si pierde el próximo domingo, como están perdiendo, para mí va a ser un patorrengo 2 años, los peores 2 años de la Argentina, con el presidente patorrengo. Es gravísimo, macho. Y yo no sé cuántas veces pasó esto, ¿eh? Pero a ver, ¿qué hubiera pasado? Les pregunto a los dos, ¿qué hubiera pasado con el gobierno de Isabel si en el 24 de marzo no se producía el golpe de Estado? Porque la elección presidencial iba a ser, creo que en abril o mayo del 77. Quedaba un año. Hoy ese escenario no existe, ¿sí? Hoy no está el poder militar para venir a salvarte las papas, digámoslo así, que es lo que hizo en el 76. Eso no está disponible. Y bueno, habrá que hacer cumplir la Constitución. Y y cierro con esto, hacer cumplir la Constitución significa que el actual presidente se va el 10 de diciembre de 2023 y si no puede
aguantar hasta ese momento, hay herramientas institucionales para generar un cambio. ¿Sí? Uh-huh. Sí, sí. ¿Qué es lo que le pasó al gobierno de la Rúa, en definitiva? Te voy a hacer una pregunta. Yo me río de la pregunta. Y el diálogo de Massa y esas cosas para quedarse de risa. O alguna esperancita puede haber por ahí. Yo si soy oposición, Sí. A ver, ¿cuál es el beneficio para la oposición de ir a hablar con el gobierno? ¿Qué van a acordar con el gobierno? O sea, ¿qué van a acordar? O sea, ¿de qué van a discutir? Vos decís por el grado de incredibilidad que tiene. Pero por supuesto, a ver, ¿qué los vas a ayudar a salir de una situación que ellos no quieren salir? Porque están haciendo todo lo contrario para salir de este problema. ¿Y qué vas a ir a pagar el costo político de tirarte al abismo con el gobierno? No tiene ningún sentido. Sí, entiendo. Sí, parece más un intento de socializar el fracaso, claro, que de buscar problemas, de buscarle solución a los problemas, ¿no? Así que bueno, volviendo entonces, vamos a ir resumiendo porque ya estamos, ¿no, Mica? Sí, escuchame, no hicimos ningún corte, nada, así que vamos a irnos con Ramones al palo. Pero estabilidad fiscal y monetaria sigue siendo la condición necesaria y a partir de ahí reforma local y la apertura como último paso. Y bueno, seguiremos hablando. Yo soy más de todo esto. A ver, esta secuencialidad capaz que tiene 3 meses, no que tiene 5 años. ¿Okay? Con lo cual es casi un plan de shock, ¿no, muchachos? Un tuit para cada uno, ¿eh? Te diría que no sé, porque hacer una apertura, por ejemplo, de comercio exterior, yo no sé si una pyme actual, en las condiciones actuales, puede soportar eso. Uh-huh. Excepto que lo compenses con una devaluación fabulosa. Bueno, te iba a ¿no? decir, depende del tipo de cambio, ¿no? Por supuesto. Claro. Don Guido, suena Ramones. Don Juan Manuel, después de un día tenés que hacer un punteo de guitarra, Juan Manuel. Vos sos medio folclorista, no sé qué tocás, pero bueno, dale. No, rockero. Bueno, listo, cierto, Creedence. Así que algún día hacemos un vivo con Juan Manuel. Che, gracias por estar, muchachos. Estos temas son los que tenemos que ir tocando, ¿eh? Así que volveremos. Muchas gracias por la invitación y muy interesante la charla. Dale, Juanma, gracias por estar, querido. A todos ustedes, en una semana nos vemos. Recordamos a la familia Sabo. Fuerte abrazo de corazón. Gracias por estar. En 7 días, pelota al piso. Chao, chicos.